Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Estamos en vivo y en directo en este segundo capítulo de Historias y Espantos, en esta segunda temporada en la cual vamos a poder comentar algunas cosas que, por supuesto, ¿no? Nos apasionan respecto al mundo del misterio, al universo del misterio. Lo paranormal, a veces también respecto a los ovnis, a la brujería, ¿por qué no? La mitología, la leyenda y mucho, mucho, mucho más. Pero este es un espacio especial en donde nos dedicamos a compartir con amigos y amigas que de alguna u otra forma se han visto parte de este universo. Así que vamos a compartir con un gran invitado el día de hoy, en donde vamos a empezar a conversar acerca de cosas muy, muy interesantes. Comunidad Lumbo, de su Instagram, para que puedan conocer lo que están haciendo los chicos. Realmente va a estar muy, pero muy interesante. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿me escuchas bien? ¿Todo bien? Súper bien, se escucha súper bien. Bueno, desde ya muchas gracias, Felipe. Encantado de que estés por acá. Me invitaste a tu espacio también a poder comentar algunas cosas súper interesantes hace muy poquito. Y ahora me toca, ¿no? Me toca el turno de poder invitarte a este humilde espacio en donde vamos a conversar un poquito acerca de misterio. Y es algo que yo les quiero decir a todos y a todas. La verdad es que va a estar muy interesante y muy intenso. Porque hay algo que está pasando en este momento que tiene que ver con una investigación que estoy emprendiendo. Voy a dar algunos datos, por supuesto, creo que es algo súper interesante para que ustedes puedan entender hacia dónde vamos a ir esta noche, en esta hora que vamos a compartir de misterios. Y para esta ocasión, como ya les decía, tengo a este gran invitado que es Felipe, de Comunidad Nelumbo. Por favor, querido, preséntese, por favor, también háblanos acerca de esa comunidad y invita también a los que van a estar conectados en este momento a tu comunidad. Ok. Bueno, mi nombre es Felipe Fuentes, soy tarotista de la comunidad, también soy canalizador de registros akáshicos y básicamente la comunidad nació de la necesidad, bueno, por lo que estamos pasando en la actualidad que tiene que ver con la pandemia y de esta forma poder ayudar, ¿cierto? De manera muy personal, ¿cierto? Con las personas, con nuestros consultantes Sí. y en virtud a eso, darles un momento de tranquilidad y favorecer, ¿cierto?, este aumento de energía y de prosperidad con respecto al entorno, a uno mismo y al entorno, como el autoconocimiento. Y como yo utilizo como instrumento el tarot terapéutico, básicamente es eso, el que puedan conocerse desde su propia experiencia y del presente para poder guiar bien el futuro. Muy, muy interesante. La verdad es que yo hace un tiempo que ya vengo investigando y también desde el momento en que empezamos a conectar nosotros, desde la invitación que me hiciste hasta el programa que tuvimos y después todo lo que vino, que ya vamos a conversar acerca de eso, yo también he estado aprendiendo mucho. Así que los que me conocen o los que me siguen, Felipe, y bueno, tú también lo pudiste comprobar, yo mantengo más o menos un poco una filosofía o una especie de regla, que es creer y no creer, estar en el equilibrio, ¿no? Estar ahí cuando un caso muy fuerte se te presenta, o un caso muy fantástico, por decirlo así, se te presenta, hay que mantener ciertos cánones, ciertas, hay que tranquilizarse un poco y hay que empezar a ver todas las piezas del rompecabezas para poder lograr entender ciertas cosas. A veces, cuando nos enfrentamos a ciertos momentos, como por ejemplo lo que vamos a hablar hoy, casas encantadas o casos de posesiones de casas o de cosas, incluso, ¿no? Como objetos encantados en específico, ¿por qué no? O personas encantadas. Hay muchas cosas que quedan ahí al viento, por decirlo así, y uno no lo sabe, no lo conoce porque no tiene la información. Y una de las cosas que me motivó a invitarte, Felipe, también es que tú tienes un conocimiento súper interesante acerca de cómo, por ejemplo, sobrellevar una situación que justamente tiene que ver con eso. Y te hago la pregunta directamente y ya vamos a ir entrando en detalle. ¿Cómo hace una persona para poder enfrentarse o qué debería hacer una persona desde lo espiritual, desde tu área, desde tu campo, para poder enfrentarse a una situación que tiene en su casa, por ejemplo? Y hablamos netamente de una casa encantada. Bueno, primero que nada es muy importante considerar el tema de la capacidad de tener una frecuencia vibratoria bien alta, ¿ya? Porque básicamente las personas que se encuentran, digamos, como ya hablábamos la otra vez, como el tema del sistema inmune, si tiene el sistema Sí, energético bajo,
eres susceptible a cualquier ataque de estas características. Ahora, es posible, ¿ya? Porque tú sabes que con respecto al tema de posesiones y todo eso, hasta personas muy religiosas, muy devotas a la religión, digamos, Ujú. también pueden ser víctimas de estas mismas situaciones. Por lo tanto, siempre es importante mantener, digamos, este concepto ya de lo que yo mismo digo, de creer para crear también, ver para creer o creer para poder ver, ¿ya? Ujú. Entonces, todos Ujú. esos elementos, si se reúnen en virtud a una situación que le está ocurriendo desde el punto de vista paranormal en la casa o en cualquier otra parte, hay que verlo con la mirada bien alto, ¿ya? Porque no, bueno, primero se tiene que descartar algunas cosas y creo que ahí lo vamos a profundizar más adelante, Sí. pero básicamente el tema de las vibraciones, tener confianza en uno mismo, la fe, el autoestima también tiene que tenerlo relativamente alto, y todas Mm. esas cosas que también favorecen a prevenir, ¿ya? A que uno no tenga que esas energías no tengan intenciones de hacerte daño. Aunque a veces, aunque uno se encuentre con las vibraciones más altas y que lleguen hasta el cielo, igual le puede pasar. Sí, sí. Es súper, súper interesante. La verdad es que nosotros dos hemos compartido algunas conversaciones súper interesantes y yo creo que vamos a seguir teniendo varias conversaciones ahí en la interna, en donde vamos a conversar acerca de ciertos hechos que se vienen acercando, por decirlo así, y que incluso ya han pasado. Me llamó mucho la atención algo que tú me dijiste. Y para poner en contexto a quienes nos están viendo en este momento, a esta hora de la noche, estoy siguiendo un caso paranormal, un caso aparentemente paranormal, porque no he estado en el lugar, pero por los registros y también por los testimonios de este testigo, eh, al parecer estamos hablando de un lugar encantado. Al parecer estamos hablando de una entidad que se ha apoderado de ciertos espacios de la casa, sino de toda la casa. Y de alguna u otra forma se está haciendo mucho más potente. Entonces hay varios momentos, varios hitos que yo estoy siguiendo y muy pronto voy a ir de visita a este lugar. Se suponía que iba a ir esta semana y por alguna razón no se pudo, pero evidentemente como cualquier persona responsable en ese sentido, si tú estás investigando, digamos, algo como con esto, estás preguntando obviamente, no sé, lo básico, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Has podido, no sé, ver alguna cosa? ¿Te ha llamado la atención algo? A este testigo. Y en esos llamados telefónicos, últimamente, te digo, hace un par de días atrás, me comenta que la actividad paranormal, y estoy hablando netamente de ruidos, sonidos, presencias, malos olores, todo lo típico que podríamos encontrar dentro de la casuística de lo paranormal llevado hacia una casa encantada. Y él me dice que esas activaciones han parado. Y tú me dijiste una cosa muy potente, que fue que, al parecer, la casa, de alguna u otra forma, sabía que yo iba y había Exactamente. afectado su vibración. Cuéntame un poquito más, ¿cuál es esa idea? Desarrolla un poco esa idea. Lo que pasa es que las casas encantadas tienen su propio pensamiento, ¿ya? Desde el punto de vista energético y desde el punto de vista de lo que ocurrió, ¿ya? Mientras Uh la -huh. intensidad energética, por ejemplo, si alguien falleció, la casa cobra poder cuando la persona que vive ahí se encuentra, digamos, siendo susceptible a esta situación. Entonces, la casa, que en realidad la casa puede ser que esté incluso elevarse a niveles, expandirse para poder recepcionar información de todas las características que uno puede tener y básicamente la casa sabe que una persona, por ejemplo, puede haber sido un sacerdote, en este caso eres tú, que tienes las vibraciones altas, vas con una intención de invadir ese espacio, a descubrir qué es lo que está ocurriendo, y eso es lo que la casa detecta. ¿Y qué ocurre? Cuando detectó eso, la casa empezó a disminuir sus eventos digamos, eventos paranormales y lo que ha provocado que la persona diga, en el fondo, diga Puedo que no, ser, claro, que puedo ir a invadir, digamos, ¿no? Puedo ir como a afectarles en su diario vivir, por decirlo así, en sus planes. exactamente, exactamente. O sea, tú vas ahí a boicotear lo que él está construyendo, la casa está construyendo, ¿ya? Entonces,
ese perfil que tú, dentro de tu conocimiento, de tu información de investigador, de ver qué es lo que está ocurriendo, la casa lo percibe. Y al percibirlo, la casa empieza a hacerse la inteligente, digo, y baja Claro. Exactamente. Tú también me dijiste algo súper interesante que justamente tiene que ver con esto y que es sobre la manipulación. Que se supone que las casas encantadas de alguna u otra forma manipulan, te manipulan hasta cierto punto, por decirlo así, ¿cierto? Y que tiene que ver netamente con esto. ¿Te has encontrado con algún caso o has estudiado algún caso, te ha llamado la atención algún caso de esta índole? Bueno, hay distintas formas de ver el tema, porque dentro de los casos bastante interesantes es, por ejemplo, lo que ocurre dentro de este proceso, porque es un proceso. Al principio, Mm, la casa empieza a manifestar ciertos bajas de temperatura, como eventos mm, bastante bajitos, bien leves, y eso va creciendo con el tiempo y ya después empiezan a escuchar voces, la temperatura no solamente baja, el espacio se siente denso y, y básicamente eso ocurre y también, por ejemplo, el caso de, bueno, no sé si lo vamos a comentar al tiro, el caso de la casa de la bruja de Los Bell. Bell, de la familia Mm, Bell. Sí, es un mm. caso bien interesante y creo que eso ha sido como una de las experiencias que se ha estudiado en donde ha habido bastante, ha sido donde la única, o se ha documentado ya, de que ha fallecido una persona ante una Mm. situación de eventos paranormales. Tengo una lista de hechos súper interesantes que tiene que ver justamente con este caso, que yo lo voy a compartir obviamente y lo vamos a conversar desde tu perspectiva también, Felipe, es muy importante eso. Tengo acá alguna lista de información que quiero compartir. Pero antes de eso, obviamente, invitarlos, saludarlos nuevamente a todos y a todas quienes están en este momento conectados con nosotros, conectados, conectadas con nosotros a esta hora de la noche. Después de un día, la verdad, Felipe, complejo, ¿no? Complejo, y hacemos un paréntesis, después de los hechos tan escabrosos y tan horripilantes, ¿no? Después del fallecimiento, el asesinato probablemente, ¿no? De Tomás, de este niño pequeñito, ¿no? 3 años, si no me equivoco. 3 años, sí. Eh, y aquí hacemos un paréntesis. No es fácil, obviamente, hacer un programa de estas características como las que estamos haciendo hoy, pero también siento que es necesario porque netamente tiene que ver justamente con eso, con la vida y con la muerte. Pero te quiero hacer una pregunta, sin duda, porque sé que tienes una sensibilidad muy importante. ¿Se te pasó por la cabeza en algún momento, le prestaste atención al caso, viste esto en tu cabeza, sentiste algo en específico, viviste algo en especial con este caso de Tomás? Mira, la verdad es que no estuve muy atento porque tengo como o sea, igual me informé con respecto a la situación en ciertos momentos, ¿ya? Porque yo no tengo, no me gusta mucho ver malas noticias, ¿ya? Porque igual eso baja un poquito esa vibración que yo La siempre vibración. menciono. Claro, pero no es imposible evitar como eso haya generado impacto importante tanto a nivel nacional, si eso fue muy, 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 muy potente y a la vez fue bastante de imprevisto, porque en el fondo lo que trato de decir es que sí, estuve yo ahí conversando con una conocida y a mí me dio la impresión de que la actitud, viendo de cierto desde los rasgos faciales, desde Sí. de la forma en que hablaba este familiar, que ahora se encuentra, digamos, en esta situación, indicaba, tenía, bueno, ahí no estaríamos hablando así como de características de una persona con ciertos rasgos patológicos, ciertos Sí, psicopatológicos, y sí. en el fondo igual ahí me dio que su discurso no era muy, muy continuo, digamos, tenía una versión para una cosa y después cambiaba el tiro Muy- no era muy coherente, por decirlo así. Exactamente. Ahora, si tú me preguntas desde el punto de vista energético, la verdad es que no soy no me asocio mucho al tema de la evidencia como otras profesionales, pero Sí. sentí que el niño ya estaba como debajo de unas ramas. Eso es lo único que pude haber sentido. Pero así como específicamente, pudo haber estado escondido, pudo haber estado Claro. asustado el niño, pero yo nunca me imaginé que al final estaba muerto. Bueno,
Sin duda que es un tema que vamos obviamente a seguir estando pendientes, porque la verdad es que ha sido tremendo todo lo que ha pasado. Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte el tema de cómo vibra todo cuando algo así pasa, ¿cierto? Y sobre todo cuando se televisa tanto y está bien, pero es muy fuerte. Yo lo vivo y lo sentí con mi familia, mi mamá súper afectada, por ejemplo, gente que está en mi alrededor muy afectados, porque justamente tú dices, o sea, un niño, y en esas condiciones, o sea, es una cosa tremenda. Pero bueno, seguimos, avanzamos, porque hoy día tenemos un programa muy interesante que justamente habla acerca de las energías, habla de cómo sobrellevar ciertas situaciones cuando te enfrentas a un lugar, a una casa encantada. Por ejemplo, cuando es tu propia casa. Una casa que finalmente es tu refugio, ¿cierto? Es tu cobijo al final. ¿Cómo lo haces cuando pasa algo así? Y justamente Felipe estaba hablando de algo que quiero ir de a poco llevándonos también hacia esos casos y volvemos obviamente al, al, al meollo de este programa, que es una investigación que estoy siguiendo ya in situ. Pero claro, hablabas de este caso de la bruja de los Bell, ¿cierto? Un caso extraordinario por donde se mire, porque no sé si te pasa, no sé si te pasa en la investigación, Felipe, porque tú también eres una persona que investiga muchísimo, te encuentras con casos que, por un lado, son súper explicables, por otro son súper chantas, por decirlo así, y Ujú. por otro, pequeña fracción es como súper inexplicable. Cuando encontraste la información de la bruja de los Bell, ¿qué te pasó, por ejemplo? Y ya vamos a ahondar en la historia. La verdad es que a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, dentro de lo que yo pude investigar, existen muchas teorías de que incluso todo esto de la bruja proviene, ¿cierto?, de una dama, ¿cierto?, Mm, de dudosa reputación, de la cual el dueño de casa, ¿cierto?, que esta persona que se casó con una mujer y que en realidad tuvieron una construcción social, ¿cierto?, una casa mucho más mm, grande, en una época un poco victorial, así, y que en el fondo a mí lo que más me llamó la atención fue de qué manera se manifestaba, porque incluso ahí dice, en algún momento, esta misma voz, porque es una voz que además no solamente utiliza, cierto, la psicofonía de forma directa, ya así uno, sino que también se manifestaba con movimientos de objetos, golpes muy violentos y agresivos, mm, y que además al final en alguna parte, ¿cierto?, de la investigación menciona que no solamente estaba esta persona, habían claro, otros individuos involucrados en esto, ¿ya? Y lo que sí. provoca eso es que aumente, ¿cierto?, la actividad en esa casa. Es muy interesante, realmente a mí me apasiona mucho todo esto porque hay tantos puntos de vista, ¿cierto? Hay tantos puntos de vista fusionándose también en una sola realidad que es tremendamente interesante poder meternos ahí en cada capa para poder observar, ¿cierto? Como con este prisma, digamos, de análisis, por decirlo así. ¿Qué podría pasar cuando nos enfrentamos a una casa encantada? Antes de ir de lleno con la información de la bruja de los Bell, quiero obviamente invitarlos a algo súper específico. Primero, a que visiten mi sitio, que es www.leohmn.com, que acabo de estrenar hace muy poquito, en donde van a poder encontrar información súper interesante, algunos proyectos que están en desarrollo, en fin, muchas cosas que van a poder encontrar. Así que desde ya, súper, súper bienvenidos. Y por otro lado, también, obviamente, decir que si necesitan tarot o si necesitan muchas otras cosas más que va a decir ahora Felipe, por favor, Felipe es el indicado. Felipe, por favor. Bueno, que si necesitan una lectura de tarot, ya de forma, lo hacemos de dos dinámicas, una que es con videollamada y otra que se hace por medio de imagen y audio con interpretación, y lo otro los registros akáshicos, que es la conexión, ¿cierto?, con la tierra y el cielo para poder, digamos, conectarse con los maestros guías y ellos van a responder preguntas e incertidumbres que uno tiene. ¿Ya? Genial. Genial. Más información, chicos, chicas que están en este momento conectados, conectadas. Gracias a todos, a todas desde ya por estar ahí conectados con nosotros. Vayan, visiten el perfil de Comunidad Nelumbo para que sepan más acerca de todo lo que se está haciendo en esta comunidad. ¿Vale? Bueno, nada, conversemos acerca de la bruja de los Bell, poltergeist, un poltergeist de
a principios del siglo XIX en Tennessee, Estados Unidos, no cesó básicamente hasta el asesinato de John Bell, que era el cabeza, digamos, de esta familia. O sea, es uno de los casos más interesantes respecto a un poltergeist, a una presencia y demás, como Casa Encantada, específicamente porque existe este parámetro que tiene que ver con justamente el asesinato de un miembro de la familia. Y básicamente John Bell fallece por envenenamiento, dado que este espíritu, o esta presencia más bien, ¿no? Eh, le da esta pócima, ¿no? Entre comillas. Yo noté algunas cosas al vuelo. Por ejemplo, normalmente fantasmas y poltergeist no causan daños, tal cual. Evidentemente hay diferentes niveles, lógico, pero realmente, por ejemplo, cuando van a un cementerio, ¿cierto? Quizá es uno de los lugares más tranquilos que existen, y estamos hablando netamente de la muerte. Cuando pasa algo con un fantasma, es como la impresión realmente, ¿no? Es la impresión. Pero normalmente no pasa algo violento, por decirlo así, pero aquí, en este caso, pasa algo realmente violento, y eso es lo que llama la atención de esta historia. John Bell y su familia, que eran del condado de Robertson, en Tennessee, Estados Unidos. Esto pasa en el año 1817 y se extiende hasta 1821. Son por lo menos unos 5 años, y después se va extendiendo paso a paso hasta ir encontrando que esto va decayendo. Pero en esta época el concepto de poltergeist, por ejemplo, Felipe, era súper desconocido. Y de hecho, hace 100 años atrás se había ejecutado las últimas brujas de ese tiempo en esos lugares, ¿cierto? Estamos hablando de Estados Unidos, de esos tiempos. Y de hecho, bueno, 30 años después aproximadamente empiezan a hacer todo esto del espiritismo. Entonces, no existía un mecanismo para poder de alguna forma poner y encajar este caso en algún punto. ¿Ok? Datos interesantes es que la familia eran cristianos fundamentalistas, o sea, ultra fundamentalistas, y sus esclavos, porque básicamente esta familia tenía plantaciones de algodón, plantaciones, etcétera, y los esclavos practicaban, algunos esclavos, no necesariamente los de esta familia, porque existían muchos en ese tiempo, pero ellos practicaban ceremonias vudú, por ejemplo, evidente, eran esclavos africanos que traían toda esa carga encima. No sé, se van ahí juntando algunos datos interesantes. Este es un caso que traspasó lo conocido justamente por lo que ya hablábamos, este asesinato de este John Bell. Los fenómenos comienzan en 1817 y terminan en 1821, pero reaparecen 7 años después, pero por un breve intertanto, justamente porque, y ya vamos a entrar ahora en la casuística, esta entidad dice, en cierto momento, voy a aparecer 7 años después. Elizabeth Betsy Bell, que logró, por lo menos, vivir hasta los 83, 84 años, fue gran protagonista de esta historia, cuando ella tenía justamente 12 años. Probablemente era el centro del problema, ella. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba justamente? ¿Qué tipo de manifestaciones ocurrían? Golpes en las paredes, y tú ya me vas a decir, sí, esto pasa, esto y esto, ¿cierto? Vamos a entrar en ese detalle, pero mira, te digo la lista que tengo acá. Golpes en las paredes y ventanas de la casa. La intensidad y volumen crecía, y creció tanto que un par de veces sacudió todo el edificio, toda la casa, imagínate. Sonidos de rasguños, chirríos y también aleteos de la nada. Caída de piedras invisibles sobre el tejado. Cadenas arrastrándose por el suelo. Y mira qué interesante. Yo pongo textual. La bruja tira del pelo a Richard Bell, que lo sacó de la cama. Y aquí ahondo un poco en esa información.
en algún momento, evidentemente, empieza a ir, ¿cierto?, en increciendo la actividad de este fenómeno. O sea, esta manifestación, como lo dice la palabra, se manifestaba y cada vez más. Entonces, claro, empieza con algunos sonidos, pero ya termina en algún momento, no termina, es un intermedio, iba avanzando y ya la violencia se empieza a traspasar a la realidad. O sea, ya hay manifestaciones en donde justamente Richard Bell, que era uno de los, obviamente, los niños, digamos, de esa familia, empieza a sufrir este tipo de acoso, en donde empieza a someterse a violencias de este nivel, en donde la entidad lo toma del pelo, lo saca de la habitación, o sea, de la cama y evidentemente el niño aterrorizado y todo súper mal por la situación, escapa, en fin. Como una de las tantas cosas que podemos encontrar en la historia, hay mucho más, ojo, Felipe, hay mucho más, pero también quiero invitar a todos los que nos están viendo a que pueden investigar. La información está en internet, en libros, hay un libro también, hay artículos en diarios de la época que son súper, súper interesantes. Y como última cosa, no solamente la familia o los vecinos veían lo que estaba pasando, o se hacían partícipes, por decirlo así, de encontrar una respuesta. Hay un señor que se llamó Andrew Jackson, ¿cierto? Andrew Jackson, que nació en 1767 y falleció en 1845. Estoy hablando ni más ni menos que del séptimo presidente de los Estados Unidos. Él era íntimo amigo de John Bell y él, en una de las no sé, momentos que pudo ir a ver a su amigo, fue partícipe y presenció uno de estos momentos de absoluta fenomenología paranormal. Es decir, que no era un caso aislado. Mira qué interesante, Felipe. Sí, es así. Como tú estabas mencionando, cuando uno empieza con el tema de ya a evidenciar. Bueno, primero hay que ver cuál es la etiología, de dónde proviene esto, ¿ya? Se sospechaba de que el señor Bell, ¿cierto? Había comprado unas tierras, ya de la querida bruja llamada, aquí lo tengo registrado, que se llama Kate Batts, ¿ya? Y ella era una mujer bastante con problemas desde el punto de vista social. No estaba bien bañada, tenía muy mala reputación. Entonces, él, ¿qué hizo? Bueno, le compró sus tierras, ¿ya? Un poco de tierra que es lo que tenía, ella tenía su dinero y creo que había quedado un poco de lo que sobró, que no era mucho, digamos, un par de cosecha que estaba en mal estado y él en realidad teniendo tantas hectáreas, ¿para qué iba a querer ese pedacito? Pero la señora pensó de que le había robado, ¿ya? Entonces quería exigir esa parte. Bueno, posterior a eso, la señora igual empezó probablemente a generar empezar a hablar mal del señor Bell y hasta que algo pasó y la señora desapareció, ¿ya? Algunos dicen que la mataron, ¿cierto? Que la asesinaron, otros dicen que simplemente murió por el tema de la edad, pero nosotros pensemos de que a la señora la asesinaron. Y esa energía, como estábamos hablando anteriormente, se movilizó hasta la casa, ¿ya? Y la casa empezó con un pequeño switch, ¿ya? Que en este caso tenía que ver con pequeños tocando la pared, haciendo algunos rajuños en algunas partes, ¿cierto? Hasta que empezó ya a aumentar, desde ya voces, después ya agarraba de las mechas a la pobre chica y la levantaba, le sacaba incluso pedazos no sé si puedo hablar así súper claro, pero le arrancaba el cabello, ¿cierto? Junto con un poco de piel. Entonces, y posterior a eso, ya lo único que quería el ente, ¿cierto? Este espíritu era la muerte, ¿ya? De hecho, no quería ni siquiera que una de las hijas se casara con una persona que igual era de plata, ¿sí? Sí, sí. Tenía buena situación. Tenía buena situación y era un vínculo bien importante y como la señora, este espíritu está demasiado obsesionado con eso, ya quería simplemente destruir el centro, el núcleo familiar y para, digamos,
la guinda de la torta, ¿cierto? Que falleciera el dueño de la casa, que era la persona que había hecho infeliz de alguna forma a esta señora Kate Batts, que era la supuesta bruja. Bueno, pero ustedes se deben preguntar, no sé, pero ¿por qué pasaba esto? ¿Y qué tiene que ver justamente esta chica que mencionábamos, ¿no? Beth. La verdad es que es súper interesante todos los testimonios que hay ahí, porque hay teorías, básicamente, hay teorías en donde se hablaba de que Betsy había sido abusada, había sido maltratada por su padre, y que de alguna u otra forma había creado, ¿no? Este doble, por decirlo así, ¿cierto? En Mm. donde se dedicó a castigar por mucho tiempo hasta que este señor se mata por envenenamiento. Que al parecer hubo un cambio ahí de medicamentos. Pero mira, el doctor Fodor fue un personaje que estuvo en esos tiempos investigando esta situación. Dice acá, por ejemplo, el doctor Fodor concluyó que Betsy Bell padecía un desdoblamiento de personalidad y que de forma misteriosa una parte de su subconsciente había asumido vida propia, atormentando a su padre hasta la muerte. La psicología de estos desdoblamientos sigue siendo un misterio y casos como este son bastante raros. Pero cuando se dan, el factor desencadenante de los mismos suele ser un fuerte trauma emocional. El doctor Fodor también avanzó la suposición puramente especulativa, ojo, de que John Bell podía haber abusado sexualmente de su hija durante su primera infancia y de que la llegada de la pubertad con el consiguiente despertar de la sexualidad podía haber avivado el recuerdo reprimido de esta amarga experiencia, dando como resultado la bruja de los Bell. Pero Fodor también admitía que ningún psicólogo convencional daría crédito a que un desdoblamiento de personalidad podía manifestarse mediante poderes extracorporales. Para decirlo con sus propias palabras, obviamente nos encontramos ante unos hechos para los cuales no tenemos ninguna explicación adecuada, ni en el marco de la psicología normal, ni en cualquier otra. Pero mira qué interesante que justamente algo que tiene que ver con este tipo de manifestaciones, que estamos hablando de todo lo que ya mencionamos, más voces, más violencia, más muchas otras cosas más, hostigamiento por mucho tiempo, se centre en un personaje de la familia y justamente una niña de tan solo 12 años. Bueno, igual Mira es qué interesante. importante mencionar eso porque resulta que si asociamos el tema de la edad, ya de la Uh -huh. pubertad, esta de esta chiquitita, los espíritus, los demonios se ven muy tentados por eso, por ese pecado, ¿ya? Claro. De hecho, es tan potente eso que alimenta incluso desde el temor, ya que es una de las vibraciones más bajas, el miedo. Entonces, esto lo que provocó fue que además, bueno, tenía que alimentarse de alguna parte este espíritu, ¿ya? Y se alimenta del miedo de la niña, de la inestabilidad emocional que tenía que ver con lo que le estaba pasando, incluso con este posible abuso. Bueno, si está documentado, seguramente ocurrió este tema de incesto, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Y consiguiente, ¿cierto? Empezó a alimentarse. El miedo, el abuso de la niña, ¿cierto? Y todo este tema de que el espíritu empezaba a aumentar el miedo con todos estos eventos y él seguía aumentando su poder, ¿ya? Uh Y -huh. Uh -huh. llegó a un extremo tanto que incluso podía levantar o tirar de las piernas a una persona de la cama o sacar la sábana y cosas mucho más potentes. Claro. Mira, aquí Margarita preguntaba, ¿y esa niña es la bruja? Bueno, la información como tal que acabo de mencionar es una especulación finalmente Mm. que se deriva, ¿no? Que se deriva porque no hubo una explicación. No hubo una explicación. Imagínate, estuvo 5 o 6 años, estuvo esta presencia que, te digo, empieza a suceder en una familia normal de esos tiempos, que en verdad se querían, tenían buena relación, incluso tenían una muy buena relación con los esclavos que tenían ahí trabajando con ellos en esos tiempos, estamos hablando de principios
el siglo XIX, y de la nada empieza a pasar esto. Y se extiende 5 años, imagínate. Sí, se va incluso de generación en generación, porque dice ya en 7 años más ella iba a hacer como el rechequeo, iba a chequear que esto siguiera Claro, así, y después iba a ver nuevamente hasta la actualidad, que bueno, no, ahí decía sí, 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 sí. que Sí, probablemente todavía se siga presentando, pero que no se ha tomado mucho interés ya en la situación y porque ya al fallecer y el linaje se cortó, digamos, con esta otra persona y falleció, entonces hasta ahí se cortó todo, hasta ahí claro, llegó la lo que pasa historia. es que, el gran tema del caso finalmente era el acoso que esta entidad tenía ante este personaje que era John Bell, que era el jefe de familia, por decirlo así. Entonces ahí hay una construcción de la hipótesis que habla del abuso y de la transmutación de esta personalidad de la chica, de la niña, por decirlo así. Es muy interesante, pero cuando fallece este personaje, cuando fallece John, todo empieza a cesar, obviamente, ¿cierto? Todo empieza a cesar. Pero Sí, en todo. esos tiempos fue muy violento todo, o sea, de verdad que hubieron cosas muy violentas. Y justamente la entidad, a través de una voz inexplicable, justamente, extiende esto y dice, en 7 años más volveré, etcétera. Y en esos 7 años que después pasaron, hubieron algunas manifestaciones, pero muy mínimas, porque justamente la familia de ese tiempo no le tomó mayor importancia. Mira qué interesante. No le tomó importancia y por ende desapareció. Y en ese momento, antes de desaparecer, evidentemente dijo, voy a volver en ciento y algo años más a la generación de tal. Y justamente en 1925, la persona que venía de esa estirpe, por decirlo así, de esa familia, no pasó nada, básicamente. Así que Se ahí habrá dado quedó cuenta. esa historia. Bueno, de esa historia hay libros escritos y también hay una película muy interesante que la pueden revisar. No sé si es tan buena como la historia, pero yo la tengo y la verdad es que me entretuvo por lo menos, ¿no? Así que eso. Quería hacer un último análisis con respecto Sí. a que muchas veces intentaron preguntarle a este ente quién era y en Ujú, alguna oportunidad refirió que habían 5 habitantes en la casa, 5 espíritus, el ujú. Black Dog, ya el perro negro, uno que era matemático, uno que era sepócrifo y Jerusalén. Esos fueron los que mencionó esta bruja en el fondo. Sí. ¿Ya? Y que se lo preguntó un profesor, que era el profesor de Betsy, y que de alguna forma la entidad tenía afinidad con este profesor. Y por eso se pudo llegar a esta información, ¿ya? Ujú. Entonces, por lo tanto, existe también la posibilidad de que este ente se haya sentido proyectado, digamos, con el profesor. Seguramente habrá vivido la misma situación, bueno, no lo sé. Ujú. Pero el ente pudo comunicarse con esta persona sin ser clarividente o vidente. Sí. Sí. Bueno, es uno de los tantos casos, ¿ah? Uno de los tantos casos que justamente nos reúnen en la noche de hoy, justamente para conversar acerca de casas encantadas, para hablar acerca de casos específicos y también, obviamente, mencionar algunas cosas que estoy investigando y que Felipe justamente me está ayudando un poco a poder visionar con otras perspectivas más allá de las científicas. Yo te decía la otra vez que estoy en contacto, ¿cierto?, con una persona que está teniendo un caso, que lo mencionaba recién o sea, al inicio del envío, que está teniendo una manifestación en su casa, en donde vive es una persona de 42 años que vive con su mamá mayor y que la entidad por mucho tiempo ha estado presente y que paso a paso ha ido increciendo esta presencia y a veces agresividad eh, con, con olores malos, con Mm. sonidos, incluso la penúltima vez que hablé con él, que fue hace por lo menos unas 2 semanas atrás, porque hablé hace muy poquito con él, eh, me dijo, ¿sabes qué? Ayer estaba viendo televisión en mi habitación y de repente una interferencia y empiezo a escuchar que alguien me empieza a decir improperios, pésimas palabras, en fin, fue muy violento y yo lo grabé. Grabó el audio. Pero obviamente le dije, ¿tienes el audio? Y me dijo, no, lo borré porque fue demasiado fuerte el momento y fue muy fuerte todo lo que pasó y no lo quería ni siquiera en mi celular.
por decirte algo. Y muy pronto voy a ir a investigar la casa y el caso. Básicamente lo van a poder encontrar en mi sitio leohmn.com. Entonces, por ende, intentamos, sin tampoco dilucidar tantos detalles, porque es parte de la investigación, pero de alguna u otra forma Felipe me ayudó con su influencia y también con su energía y con su sabiduría a poder darle alguna especie de base a la historia. Porque uno de los datos es que la casa está en un lugar en donde antiguamente, un clásico, ¿no? Sí. Había un espacio, un campo, mucha gente, en fin, y mucha gente también falleció y murió en esos sectores. No sabemos nada todavía. Especular no nos vendría, o sea, no nos vendría bien, pero también de alguna u otra forma es imposible que no empecemos a sacar algunas ideas. Entonces tú me decías, Felipe, claro, algunas experiencias y algunas ideas que iban saliendo, y lo que hicimos fue netamente irnos hacia el tarot, por ejemplo. Sí, ¿Qué puedes exactamente. recordar? ¿Qué puedes recordar de lo que salió en esa tirada, por decirlo así? Bueno, Y lo que explicarnos un poco lo que apareció, pasó. bueno, lo que apareció en esa tirada fue que había una mujer, ¿ya? Una mujer que era muy dominante. Seguramente podía haber existido algo que la dominara a ella, pero ella era una mujer bastante inestable, ¿ya? Una mujer que estaba abriendo un vórtice en esa casa, ¿ya? Y ese vórtice ayuda a que entre distintos tipos de entes, espíritus, o que se regresen, ya si están aburridos se van a volver para allá. Pero esta mujer está con un dolor en el corazón muy intenso, ¿ya? Y por lo tanto tiene a este otro espíritu, a este ente, que es el que se comunica y que le envía mensajes al dueño de casa. Porque este ente, en el fondo, lo que le gusta es hacerle en el gusto para hacer como una acción compensatoria del sufrimiento que le hizo en vida a esta mujer que abre este portal, ¿ya? Que lo abre desde la pena, de la angustia, se abrió, así, no, más o menos así. Y se abre y la mujer disfruta mandando a este hombre para que maltrate al dueño de casa y el ente disfruta haciéndole en el gusto a la mujer porque hizo sufrir tanto que en el fondo se hacen como, ya yo hago sufrir, tú me haces sufrir y yo quiero ver cómo tú haces que la otra persona sufra. Quiero que tú me muestres tu cariño haciendo sufrir a la otra persona. Eso fue lo que se pudo observar. Lo otro que me llamó la atención porque yo quise utilizar un poquito de péndulo y da la impresión de que, bueno, primero hicimos la lectura y el péndulo como que nosotros tenemos que calibrarlo al principio, ¿ya? Y parece que la casa sintió algo y no me dejó calibrar el péndulo. Empezó a mover, y me empezó a decir sí, sí, no me decía el no. Entonces ya tuve que dejar el péndulo de lado porque prácticamente no me va a servir como instrumento para, digamos, predecir alguna situación. Pero sí Todo, las ojo, cartas. paréntesis, todo esto viendo, ¿no? O sea, yo estaba viendo lo que estaba pasando porque estábamos en un Zoom, digamos, con Felipe, y Felipe estaba calibrando el péndulo, y yo veía esta acción, básicamente. Y se giraba para un mismo lado. Entonces yo le preguntaba el no y no me lo quería dar. Entonces, y empezó a hacer así. Entonces yo, bueno, no quiso y hay que dejar tranquilo el péndulo porque Claro. se puede hacer. Pero en el fondo eso es como lo que está pasando o lo que podría estar pasando en esa casa, ¿ya? Bueno, yo la verdad es que Felipe ya hemos conversado un montón y él sabe y creo que estamos súper claros de que, por lo menos desde mi perspectiva, siempre estoy en el equilibrio de creer y no creer, o y tratar de ver desde otra óptica lo que pueda estar pasando. Jamás podría darle la razón a una sola mirada respecto al tema paranormal, por ejemplo. Y una de las cosas que son importantes es que el universo de lo paranormal es mucho más grande de lo que nos han pintado en 1 millón de películas. Y eso que soy cineasta. Hay muchas películas que realmente toman todo lo paranormal para, evidentemente, construir una historia que funcione. Y no está mal tampoco, es parte del proceso. Pero el fenómeno paranormal es mucho más que eso.
tiene que ver con sentidos que ni siquiera para nosotros son habituales. Incluso es más, en algún en vivo también lo comenté, me encontré con información de que hay científicos que dicen que tenemos no solamente 5 sentidos, ni 6, ni 7, sino que hay 33 sentidos que por lo menos están funcionando al mismo tiempo. Es decir, que hay 2 sentidos, por ejemplo, para poder construir una sensación, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces es tremendamente potente, pero obviamente que hay algunas cosas como la piroquinesis, como la levitación, como muchas otras cosas que de alguna u otra forma han sido mucho más, o son más perturbadoras, que lo asocian con algo muchas veces demoníaco, Felipe. Yo creo que ahí hay que ser súper distintivo. Hay diferencia entre, por ejemplo, no sé, un lugar encantado por demonios que un lugar encantado por entidades que son, no sé, fallecidos o espíritus que andan errantes por ahí. Sí, hay una diferencia muy importante y está muy documentado en libros de Ed y Lorraine Warren. Hay que recordar que ellos son un demonólogo y una clarividente muy conocida que hace poco falleció la señora Lorraine. Y ella explica en todos los libros que tienen, ¿cierto? En que, primero, los fantasmas no hacen daño, ¿ya? Los fantasmas, que son Importante. personas que no hacen daño. Lo que hacen daño es el demonio que influye en el fantasma, porque el fantasma está triste, porque el fantasma no sabe dónde está, porque el fantasma se siente en un lugar que realmente no percibe, ¿ya? Simplemente eso. Y el demonio, que en el fondo, ¿cómo yo sé que hay un demonio? Es muy simple, porque, por ejemplo, siempre el demonio se puede hacer pasar, por ejemplo, por un ser querido, una abuelita, la mamá, que ya fallecieron, por supuesto, y que tú llegas y le puedes sentir esa sensación de tu madre, ¿ya? Pero en el momento que tú intentas verle la cara al demonio, no le puedes ver la cara, ¿ya? Solamente se va a ver una mirada borrosa y no. A diferencia que si ves a un fantasma, sí le vas a poder ver la cara. Ahí está la diferencia. A uno le ves la cara, a otro no, ¿ya? Y otra cosa importante, que quiero que quede bien claro, nosotros no podemos invocar al diablo. Nosotros lo conjuramos, ¿ya? Okay. Dios invoca al diablo. Mira. Lo dice la teoría. Nosotros conjuramos al demonio. Por eso está la película El Conjuro, porque hubo un conjuro ahí de invocación, digamos, de poder llamar a algo para que estuviera en esa casa, ¿ya? Ahora, Sí. dentro del significado de algunos términos, para dejar el tema bien claro con respecto a eso. Sí. Mira, hay un dato interesante, me surgió así rápidamente y Ya. acá dentro de mis anotaciones y libros y todo, hay un apartado que es súper interesante que se llama Fantasmas sin alma. Déjame leerte algo chiquitito que tengo por acá, una Ya. anotación. Dice, en su libro Supernatural, Leon Watson sugiere que el hecho de que los fantasmas se aparezcan tal como las personas los recuerdan indica que las apariciones son parte de un proceso mental más que sobrenatural. Ciertamente, la mayor parte de los fantasmas aparecen completamente vestidos o con una indumentaria similar a una sábana, como el fantasma que aterrorizó a los residentes de Hammersmith en Londres, que tuvo lugar a principios del siglo XIX, que también lo pone acá. Pero, por ejemplo, no sé, barcos fantasmas, por ejemplo. Es interesante, Caleuche. es interesante hablar de eso, porque justamente hablamos de edificios encantados el día de hoy, ¿cierto? Casas encantadas. Pero claro, tanto el barco como la casa, hay residentes, hay personas, y las personas son el canal que de alguna u otra forma hace que estas cosas sucedan, por decirlo así, ¿cierto? Hay un caso interesante, ya vamos a seguir ahondando, por supuesto, en lo que está pasando con esta investigación que estoy teniendo hoy en día, porque es un caso que está abierto, es una investigación que está en curso y que muy pronto tengo que ir al lugar, tengo que ir a ver qué pasa, y no solamente con la mirada del tarot o lo espiritual desde esta perspectiva. Evidentemente voy con mi cuaderno de campo, voy a anotar absolutamente todo,
voy a también intentar comunicarme a través de la psicofonía, por ejemplo, que es un mecanismo que tecnológicamente nos ayuda a poder conectar. Hay muchos investigadores en el mundo que por décadas y décadas están tratando de ir más allá en la investigación de estos campos. En fin, hay mucho que investigar todavía desde todos los puntos de vista. Por eso es que es súper interesante y por eso que está invitado, el gran invitado del día de hoy en Historias y Espantos, mi querido amigo Felipe, de Comunidad Nelumbo. Pero bueno, cuando hablábamos de casuística y cuando hablábamos de casos que tuvieran que ver con lugares encantados, estaba Amityville, ¿cierto? Esta casa de los años 70 que se ve sometida a un crimen absolutamente terrible, pero bueno, hay, podríamos decir que es una historia súper contradictoria, es una historia de alguna forma que tiene y no tiene, ¿cierto? ¿Pudiste investigar alguna cosa acerca de este caso de Amityville? Lo que pasa es que, bueno, según lo que se ha estudiado con respecto al tema, al final se metió preso al DeFeo, DeFeo. ¿sí? Junior, Sí. el hijo. Ronald DeFeo. Ronald DeFeo, sí. Sí. Porque tenía una enfermedad de salud mental, ¿ya? Sí. No me acuerdo cuál, pero también hubo aquí una alimentación social. Voy a hablar desde el punto de vista psicológico, ¿ya? Que tiene que ver con la alimentación social, porque también se pensaba de que el papá de Feo, ¿ya? El papá estaba vinculado con una mafia, ¿ya? Y de la cual él, con la plata que pudo utilizar de las armas que la mafia desechaba con el negocio, que pudieron comprar esta casa. O sea, esa casa fue comprada con armas que utilizaron como para matar personas, ¿ya? Y esa plata tiene ese significado. Y posterior a eso también el tema del comportamiento disruptivo desde muy joven de Ronald Jr., después el consumo problemático de alcohol y drogas, ¿cierto? Y ahí se va construyendo. Y también la autoridad excesiva por parte del padre, ¿ya? Porque era muy autoritario, era ambivalente, seguramente muy poco afectivo, y eso igual provocó que el joven, y ahora debe tener como 69 años ya él, porque no lo han matado. Y básicamente por eso yo te digo, entonces, ¿qué ocurre aquí? Este tipo de elementos fue lo que a lo mejor provocó que se desatara una especie de psicosis, ¿ya? El joven para poder cumplir, ¿cierto? Este asesinato, ¿ya? Que tiene un orden bastante lógico y que lo podemos ver incluso en la película cuando Lorraine está viendo y empezó, ¿cierto? Con un arma. Voy a ser bien específico porque aquí el asesinato que ocurrió el 15 de noviembre de 1974, ¿cierto? Con un arma potente, media larga, de alta destrucción. Empezó con los padres, ¿cierto? Con Ronald y Louis, ya primero con el padre le envió dos disparos, y a la mamá también, y después a sus hermanos, John y Mark, y después a Allison y Tom. Creo que había otro hermano por ahí, pero no sé, no estaba bien descrito. Y esa es la parte, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurrió después? Hubo una muerte dentro de esa casa, ya provocada a lo mejor por una patología de salud mental. Pero ¿quiénes fue? Y otros dicen también de que después de eso ya la casa empezó a tener como esa actividad paranormal, después de que ocurrió esto. Entonces la familia Lutz, ¿está bien? Sí, la familia Lutz es la que recibió las consecuencias de esto, ¿ya? Porque igual se vivía en un ambiente bastante turbio. Ahora, de que la casa haya tenido alguna, ¿cómo se dice? Que haya influido en que el joven Ronald Jr. haya hecho eso, es posible también, pero también habría que indagar en el pasado de la casa. El 13 de noviembre de 1974, a primera hora de la mañana,
un joven neoyorquino de 24 años llamado Ronald DeFeo entró corriendo y muy excitado en un bar cercano a su casa en Ocean Avenue en el distrito de Amityville en Long Island. Alguien contó, respirando agitadamente, había entrado en su casa y había asesinado a 6 miembros de su familia. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, descubrió que su madre, su padre y sus 4 hermanos habían sido asesinados a tiros en sus camas. La declaración de DeFeo, según la cual los crímenes los cometió un intruso, no fue considerada creíble y fue detenido acusado de asesinato. Eso como a priori, ¿cierto? De la introducción de este asesinato que tú estabas comentando. Luego de eso, empiezan a pasar ciertas cosas, pero las conclusiones, por decirlo así, ¿cierto? Algunas de las conclusiones, que son bastantes, hablan justamente de que el señor Lutz, por decirlo así, básicamente empieza a crear, empieza a mentir, empieza a decir que esto estaba encantado, porque el tipo tenía muchas deudas, porque estaba en la bancarrota, porque tenía mucho, en fin. Por eso que yo te decía al principio de esto, que hay mucha controversia, ¿cierto? Porque estaba como de cajón, después de estos asesinatos, que obviamente esta nueva familia, ¿cierto? Que había adquirido la casa tiempo después, el tipo este que tenía todos estos problemas, empezara a decir ese tipo de cosas, que se escuchaban voces, que sentía una presencia demoníaca, que se sentía como de feo. Sí, Imagínate. empezó a replicar. Exactamente, ciertas conductas, ¿cierto? Entonces al final todo quedó en una maraña de situaciones extrañísimas. En el Good Housekeep, que es una revista norteamericana, se hablaban cosas también, ¿cierto? Datos muy coherentes y que tenían mucho que ver con lo que iba pasando minuto a minuto, o sea, parte de las investigaciones en situ. Pero, en fin, cuando pasa, y te quiero llevar a ese lugar, ¿no? Esto es como a modo de introducción un poco, pero cuando pasa algo así, ¿es probable realmente que aparezcan ciertos fenómenos paranormales o ciertas presencias o ciertos cambios de cosas o qué sé yo, voces, cambios de, no sé, entidades, cuando pasa un crimen como este en una casa? Absolutamente. Esto es como la lógica, porque cuando uno va a comprar una casa, ya para Ujú. que la gente entienda, es bueno indagar la historia de vida de la casa. ¿Qué es lo que Claro. ocurrió? Si ha fallecido alguien, en qué Ujú. situaciones falleció, si fue un crimen sangriento, si fue un crimen de muerte natural, ¿cierto? Toda esa información es importante, porque obviamente que si la familia Lutz compró la casa a un precio bastante bajo y no haberse informado, porque creo que después se supieron que le ocultaron, parece que la Sí, información y después se enteraron y quedó la escoba. Y queda esa energía residual. claro. Obviamente que como el caballero el señor Lut, estaba endeudado, se sentía mal, no era un buen proveedor, estaba con las deudas, desorganizado, entonces lo que estaba ahí en esa casa, que probablemente pudo haber sido entes que fueron llamados por la gente que falleció ahí, que hicieron los 6 familiares, llamaron a otras energías, ¿cierto? Porque ellos en el fondo quedan vagando en la casa, no pueden salir de la casa, están ahí encerrados hasta que resuelvan su problema. Y claro, al llamar lo que se encuentra en el exterior, ¿cierto? Para que entre a la casa, el señor Lutz pudo haber tenido esa capacidad de poder recepcionar e incluso asemejar un poco su facie, porque se parecía mucho en la forma de actuar, como lo hacía Ronald DeFeo Jr. Sí. Exactamente lo mismo, los mismos patrones, el mismo comportamiento, la misma forma de pensar, de verse. Fuera de la casa era una persona bondadosa, simpática, buena onda, y en la casa se transformó. Mirko dice, en Amityville, mientras estaba la investigación, aparece una foto con un niño fantasma con los ojos iluminados algunos fantasmas, por algunos fantasmas tienen los ojos luminosos
No, no, no. Hay una parte de la investigación en algún momento, o parte de algunas investigaciones, no recuerdo en este momento, pero sí recuerdo muy bien la fotografía en donde se supone que tiempo después sale el fantasma de un niño mirando por una de las habitaciones hacia afuera. Y evidentemente el flachazo de la foto hace que se iluminen los ojos, básicamente, para que tengamos ojos en ese tipo de afirmaciones. Es que Pero sí, ahí habría una confusión, porque obviamente que un fantasma no se le va a poder ver el reflejo pupilar, ¿ya? exacto. Pero también decían de que esa foto podría haber sido de el niño John de Feo, que también Mm. fue, que era tenía la misma estructura en comparación con las fotos. Me hizo recordar la casa de Pilar Pérez, la Quintrala. Dicen que está tan cargada que ni los ocupas quieren estar, menciona Margarita. La verdad es que sí, yo he pasado por frente de esta casa y siempre ha sido motivo de conversación, o sea, siempre ha sido un motivo, digamos, en donde eh, con las personas que he estado, con los amigos con los cuales he estado ahí enfrente, nosotros nos paramos y decimos, oye, pero mira eso, y tiene un aura, tiene una energía muy extraña, pero bueno, de ahí a que sea real, yo simplemente me atrevería a decir que tengo que estar ahí, o sea, que tengo que ser parte de esa investigación para realmente saber si es que realmente pasa algo, si realmente esa casa está encantada. Pero claro, volvemos, ¿cierto? Como al inicio de todo, la energía de las Mm, personas. Y aquí, Felipe, te quiero llevar un poquito ya como finalizando el espacio, lamentablemente. sí. Pero, ¿cómo una persona se debería preparar ante una casa encantada? ¿Qué pasos debería seguir? ¿O qué recomiendas tú que debería tener una persona desde el punto de vista de la energía, desde, no sé, el espíritu? Bueno, primero ir preparado, ¿ya? Con la mente, ¿cierto? Con el centro, bien Ujú. centrado, porque la casa, cuando tú ingreses, va a querer influir en tu toma de decisiones, te va a enviar mensajes que probablemente sean ilusiones. Entonces uno tiene que ir, bueno, hay gente que va con fe, un sacerdote, ¿cierto? Especialista en temas Mm. de, por ejemplo, un exorcista tiene la fe demasiado elevada, tiene demasiados elementos y instrumentos personales que lo ayudan a enfrentarse a esto. Pero una persona natural tiene que ir preparado, tiene que ir con protección. Bueno, el agua bendita sirve, una imagen también sirve. Minerales, la obsidiana, protege mucho una campana, un cuenco, el baño de agua con sal, también es muy bueno para el tema de protección después de que tú regreses, porque cuando uno ingresa a una parte, estas entidades se pegan como chicle en los pies. Entonces tú llegas y si no te haces una limpieza energética, seguramente algo de allá vuelva. Y también lo podemos recordar con respecto al caso que vimos al principio, en donde la hija se fue a vivir a la casa de unos parientes y lo que estaba viviendo en la casa la siguió. Sí, Entonces, sí. tiene que uno realizar tipo de limpieza, ese tipo de cosas. Mm. También ir con mucha fe en uno mismo, bueno, si fe en alguna religión y posterior a eso, mantener, ¿cierto?, la calma y tratar de los primeros acercamientos hacerlos de manera pasiva, ya no llegar y vamos a tirar, bueno, si uno quiere hacer resonar un poquito la casa, hacer algún movimiento, podemos invitar a la casa a que se haga una especie de ritual, ¿cierto? Con una agüita bendita para que la casa se sienta un poco en presencia de una persona que viene a desafiar la casa. Entonces Claro, igual hay que tener un claro. poquito de cuidado Sí, con claro. respecto. Por eso hay que estar preparadísimo para ese tipo de cosas, sobre todo cuando uno quiere investigar eh, y tratar de entender un poco el fenómeno y tratar a su vez de ayudar a las personas que están sufriendo este tipo de situaciones. Yo sé que hay mucha gente que tiene este tipo de situaciones en su casa. Y como no puedo obviamente llegar a todos, creo que es súper interesante que vean este capítulo nuevamente o que hablen con personas como tú que de alguna u otra forma también les dan otra visión que es súper válida. O sea, siento que las energías son reales, somos energías, somos electricidad, somos, ¿cierto? Tenemos esa base como seres vivientes.
ni siquiera seres humanos, seres vivientes, ¿cierto? Entonces, creo que a través de eso también podemos lograr muchas, muchas situaciones. Eh, Felipe, ¿a ti te ha pasado alguna vez algo así, extraordinariamente misterioso, paranormal incluso? ¿Has tenido alguna experiencia que puedas contar o ha sido todo muy tranquilo en tu vida? Sí, he tenido una experiencia, fue en una casa que queda en Pucón, ya Ujú. que era un pasillo, ya, y yo estaba durmiendo. Se supone que toda la gente que estaba ahí, o estaba, no era tan tarde y yo ya estaba durmiendo y estaba todo cerrado, las puertas, todo. Y resulta que como tenía un pasillo, yo empecé a escuchar unos pasitos como de niños que iban para allá y para acá, para allá y para acá. Y yo dije, chuta, qué extraño, que si está cerrado todo, ¿cómo iba a escuchar unos pasitos? Y de repente, ya, ponte tú, estaba pasando y estaba caminando para allá y de repente se detiene, pero justo aquí, detrás mío. Acá hay una pared y detrás de la pared se detiene esa presencia, eso que estaba ahí, ¿ya? Ok, ok. Entonces, la mañana siguiente yo le pregunto a la doña, oiga, ¿ha ocurrido alguna situación extraña anoche que sentí que caminaba en los pasos de un niñito? Sí, mira, lo que pasa es que nos quisimos contar y me dijo, lo que pasa es que en esa casa falleció un niño. Ok. Ahí está, po. Oye, ahora, que yo me haya impactado, bueno, sí, llama un poco la atención, pero mm, creo que ya estoy acostumbrado a ver con normalidad lo que es invisible, entonces la verdad es que, bueno, igual fue como, oh, lo que pasó, así, la verdad es que me dio alegría, porque uno quiere de repente sentir una experiencia, y menos mal que fue de estas características, y no fue así un tirón de mecha, o que me empujaron, o que me Sí. tiraron de alguna parte, fue Mm, algo tranquilo, fue una experiencia mm. interesante, Y además sí, con la presencia de un infante, un niño. Mira, un niño, sí. déjame leer, aquí hay algunos comentarios interesantes. Dice, por ejemplo, en mi infancia con mi familia vivimos en una casa en donde un hombre se suicidó y nos pasaron muchas cosas extrañas, dice Sharon Quintana. También dice Pamela, dice mi casa está cargada con esa energía. Margarita vuelve a comentar, cuando hice mi práctica profesional íbamos a visitar la cárcel de San Miguel. La abogado jefe nos hacía ponernos algo que tuviera plata, un anillo o cadena, decía que era por las malas vibras. Wow. Mystic Venus Tarot dice, sí, somos energía 100%. Y después dice, no, me muero. A ver, Alejandra dice por acá, ay, ay, ay. Yo acá en la casa hace algunos años tuvimos que hacer una limpieza, mira qué interesante, y algo Mm. grande me empujó. Luego de mi pieza salieron corriendo unas pequeñas cosas que nunca vi, pero sí sentí que corrieron. Wow, ¿dónde fue eso? ¿En qué lugar? Por favor, si tienen más, obviamente, experiencias e historias, envíenlas por mensaje para que podamos también conectar con sus historias. Yo tengo que hacer un paréntesis acá y aprovechar de agradecer a las personas que se han comunicado conmigo en las últimas semanas y me han compartido algunos casos, pero tremendamente impactantes, Felipe. La verdad es que me llegaron un par de videos súper interesantes que pronto quiero también mostrarlos, pero obviamente con el consentimiento de ellas, pero que son casos en donde realmente tú te planteas qué está pasando. Realmente, ¿hay algo que está pasando? Porque lo que estás viendo ahí es tremendo. Ya vamos a mencionar eso. Patrimonio Chileno también está presente. Hola, hola, Patrimonio, ¿cómo Ujú. estás? Bueno, querido, últimas palabras porque ya nos tenemos que ir cuando son exactamente las 11:12 o 11:15 ya. Ha sido un capítulo 2 de esta temporada 2 de historias y espantos muy, muy interesantes. ¿Dónde las personas pueden encontrar tu trabajo? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Qué haces tú específicamente? ¿Cómo puedes ayudar a esas personas que necesitan tu apoyo y tu orientación? Bueno, pueden seguir en la página de Instagram, @comunidad.nelumbo. Ahí nosotros trabajamos en las terapias de tarot terapéutico, registros akáshicos y también el péndulo. ¿Ya? Entonces la Perfecto. idea es que se puedan acercar a nosotros y de alguna manera podemos tener una conversación. Si quieren, también pueden, también ayudado de alguna forma
a personas a subir las vibraciones, porque igual han tenido este tipo de situaciones Mm. y las hemos ayudado a orientar un poquito el tema de la conciencia y de poder creer en esto de lo invisible. Mm. Bueno, ya lo saben, estoy conectado con Felipe, estoy conectado con Comunidad del Lumbo, síganlos por favor, está interesante el trabajo que están haciendo, es una otra mirada de lo que podría pasar. Finalmente, creo que una de las conclusiones que puedo tener después de estudiar todas estas cosas, digamos, toda esta fenomenología por muchos años, es que hay que estar abierto a todos los vórtices de esta y otras realidades para poder lograr entender. Finalmente, creo que el saber qué pasa más allá de la vida, o de esta vida por lo menos, es un misterio apasionante y que creo que tiene que mirarse con una altura de mira única, con una visión única además, porque estoy seguro que no es solamente desde una visión, o sea, no es solamente la física, ¿cierto? No es solamente la ciencia pasando o intentando configurar algún tipo de respuesta, sino que son otras cosas que van mucho más allá. Y eso también lo dice las miles de experiencias de personas que han tenido, no sé, experiencias de casi muerte o, en fin, muchas otras visiones, o incluso que también están viviendo esta situación que estamos comentando hoy, ¿no? Acerca de los lugares encantados, por decirlo así, casas embrujadas, edificios embrujados. Se me quedan muchas historias en el tintero, obviamente, Sí. pero debemos seguir. Muchas gracias, Felipe, de verdad, por esta venida a este programa. Me encantó el invitado, tiene muy buena vibra, dice Margarita. Muchas Así que, gracias, muchas gracias. genial. Interesante capítulo y muy buen invitado, dice Jimena. Genial. No, es así, vamos a tener este espacio dedicado para que podamos entender de alguna u otra forma, o por lo menos podamos darle un poco más de visión, ¿cierto? Al mundo del misterio, al mundo que tanto nos apasiona y que tanto me apasiona en lo personal. Ojo, ojo, ojo con todo el material que viene, y este domingo voy a estar lanzando un tremendo concurso para todos los amantes de los mitos y las leyendas chilenas. Así que ojo con esa Mm, información. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Te mando un abrazo. muchas gracias. Muchas gracias por la invitación al público, todo. Muchas gracias. Chao, que estés bien. Chao, chicos, a todos. Chao. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao.